Bueno, aprovechando estos 5 minutos que he comentado, os informo, lo habréis visto al entrar, están vendiéndose los libros del ponente, Alberto Gil Ibáñez, y también de la Asociación Héroes Cavite, pues la revista que nosotros hemos realizado sobre la hispanidad en Estados Unidos, su importancia, otro libro de otro compañero hispanista, a quien le hemos hecho una gira por España, y camisetas de hispanidad de la Asociación Héroes Cavite. Afuera, en la entrada. Buenas noches. Bienvenidos al Centro Asturiano de Madrid, la casa abierta, por supuesto, a los asturianos, pero también a los amigos de Asturias. Esta casa que tiene incluso más años que yo, porque el día 2 de octubre pasado cumplió 142 años. Es una casa que tiene muchos años, pero no es una casa vieja, es una casa muy activa. De hecho, no vamos a decir que es la que más, porque eso siempre está feo, pero es una de las entidades privadas de España que más actos organiza a lo largo del año. Aquí es raro el día que este salón está vacío, que no tiene actividad. Y bueno, pues hoy tenemos aquí unos señores que nos ofrecen siempre actos muy interesantes, que hay otros actos interesantes, aparte de los de Héroes de Cavite, pero Héroes de Cavite tienen la virtud de hacerlo siempre bien. Se lo tienen muy estudiado, muy bien diseñado, la coordinación y la organización es perfecta. Entonces, bueno, es una garantía cuando Héroes de Cavite programa algo, es una garantía de asistencia y garantía de que los que vienen salen contentos. Y bien, pues voy a hacer una breve descripción de las personas que me acompañan en la mesa, breve, muy breve, porque a quien hay que oír es a ellos, no a mí. Y empezamos pues diciendo que hoy presentamos un magnífico libro, Sacro Imperio Romano Hispánico, una mirada a nuestro pasado común para una nueva hispanidad. El autor, don Alberto Ibáñez, que es escritor, ensayista, doctor en Derecho y en Ciencias de las Religiones, autor de este libro, que ya he dicho el título. También está aquí a mi izquierda, inmediata a mi izquierda, don Santos Ortega Marcos, vicepresidente de la Cámara Iberoamericana de España de Comercio, Industria y Transporte, Energía y Minas, socio del Centro Asturiano, miembro del Consejo Superior, una persona muy integrada en esta casa. Y allá al extremo opuesto, como coordinador, don Miguel Ernesto García Gutiérrez, delegado en Madrid de la Asociación Héroes de Cavite, divulgador histórico de la hispanidad, a quien sin dilaciones y para oír a quien nos puede decir cosas muy interesantes, le cedo la palabra. Muchas gracias Andrés, muchísimas gracias, perdón, sí, ahora sí, muchísimas gracias por tus palabras como delegado de la Asociación Héroes de Cavite en Madrid. Agradezco las palabras que has dicho sobre la asociación. Nosotros con el Centro Asturiano pues llevamos ya más de 1 año y medio haciendo conferencias, charlas, mesas redondas, y estamos muy pero muy contentos y agradecidos. Muy brevemente quería comentarles lo que es la Asociación Héroes de Cavite, que es una asociación cultural hispanista y apartidista, con una iniciativa que se creó en base al esfuerzo y trabajo de la sociedad civil, y tiene principalmente como objetivo pues eso, la divulgación de la historia española, la historia hispánica, principalmente de 1492 a 1898,
y lo realizamos con distintas conferencias como estas, en distintas instituciones en la Comunidad de Madrid, y también hacemos videoconferencias a nivel de España, y tenemos 4 hitos principales de fechas por las que celebramos cosas de la Hispanidad, como son el Día del Idioma, el 23 de abril, el Día de la Hispanidad propiamente dicho, que es el 12 de octubre, el Día de la Evangelización Hispánica, y el Día de las Leyes de Indias, que son los derechos humanos. Esto también vamos a hacer, bueno, esto lo dejo para después y contar alguna sorpresa sobre este tema. Bien, voy a referirme un poco más explícitamente el tema de la conferencia del doctor Alberto Gil Ibáñez. Alberto Gil Ibáñez, es escritor y ensayista, doctor en Derecho por el Instituto Universitario de Florencia, Italia, y doctor en Ciencias de las Religiones por la Universidad Complutense. Trabajó durante 5 años en Holanda e Italia, donde pudo comprobar la vigencia de peso de la propaganda cultural que supone nuestra leyenda negra. Desde hace más de 10 años se ha especializado en el estudio y relación entre historia, cultura y liderazgo. Ha publicado 2 novelas, numerosos artículos y más de 10 libros que abarcan la reforma institucional, el derecho, la ciencia política y la historia. De ellos cabe destacar lo siguiente: La guerra cultural, los enemigos internos de España y Occidente, 2020, La leyenda negra, historia del odio de España, 2018, La conjura silenciada contra España, la manipulación franco-anglosajona en nuestra historia y sus quinta-columnistas, 2016, el libro colectivo que realizó conjuntamente con España, a favor de España, El coste de la ruptura, 2014, donde participan Fernando Savater o Mario Vargas Llosa. Colabora con periódicos El Español y Vox Populi. Es miembro de muchas instituciones, menciono algunas: Instituto de Estudios de la Democracia de la Universidad de San Pablo, Asociación de Administradores Civiles del Estado, Asociación de Diplomáticos de Altos Estudios de la Defensa Nacional, Asociación Española para el Estudio del Derecho Europeo y Asociación Española de Ciencias de las Religiones. En este caso, la presentación formal del libro como introducción a la ponencia lo va a realizar pues el señor don Santos Ortega Marcos, profesor honorario de Economía de la Universidad Rey Juan Carlos, que ya lo hemos comentado, y director coordinador del CAMIBER, Plataforma de las Canarias Iberoamericanas en España, y es también vicepresidente de la Cámara Iberoamericana de España de Comercio, Industria, Transporte, Energía y Minas. Nada más por mi parte, y espero que realmente cumpla con las perspectivas que tenemos todos. Le paso la palabra al señor Santos Ortega Marcos. Al final de la ponencia, después de hablar, de hacer su ponencia, don Alberto, va a haber 2 sorpresas, aunque una de ellas ya le adelanto: va a haber un cóctel en el que están todos invitados, y otro que después lo diremos porque es mejor de esa manera. Muchas gracias. Le paso pues a Santos Ortega Marcos. Gracias. Sí. Bueno, buenas tardes. Lo primero, agradecer a la Asociación de Héroes del Cavite, asociación que es una guía para todos los que nos gusta el hispanismo, o sea que me encanta poder estar hoy. Normalmente lo he seguido a través de otros vídeos y seguramente pues pronto podré ser un asociado más, porque para mí el tema me parece fundamental. Y también al Centro Asturiano, al cual pertenezco desde siempre por familia, desde el principio que se inició este centro. Tuve un pariente que fue cofundador en la época de Campo Amor, y sobre todo al autor del libro, es decir, a Alberto Gil Ibáñez, que hoy día presenta un libro precioso, un libro sobre lo que ha sido el imperio y el futuro de lo que será el imperio hispánico. Yo creo que es un trabajo fantástico. Me veo aquí sentado en esta mesa, pero no con la categoría
de la profundidad y la categoría del que ha hecho el trabajo. Os quería hablar, es un libro que vais a ver unas referencias enormes sobre una comparación. Yo resumo siempre mucho las cosas porque soy un poquillo de pueblo. Entonces vemos cómo este libro sobre el Sacro Imperio Romano Hispánico, pues él va haciendo una referencia de la herencia que supone del que fue el Sacro Imperio Romano, ¿no?, y lo que fue desde Roma, luego después el Imperio Germánico, y va haciendo una evolución. Yo, como no soy un gran experto en este tema, pero sí desde pequeño leí el libro de Julián Juderías, la cuarta edición del año 17, sobre lo que era la España, la leyenda negra de España, y ya me sedujo. Con lo cual, al ver este libro, pues he logrado primero recordar ese primer libro que leí cuando era adolescente, y segundo, pues ponerlo en la actualidad, que muy bien ha hecho Alberto. Bueno, no voy a enrollarme yo porque no soy el indicado para ello, pero sí quería dar una pincelada, porque así me lo pidió, en la parte de economía, que es la parte que yo he trabajado más. De hecho, nosotros con la asociación CAMIBER que hicimos de cámaras iberoamericanas, mantuvimos durante cierto tiempo en 2 escuelas de negocios una cátedra de Alianza del Pacífico, y siempre el tema iberoamericano en el aspecto económico y economicista ha sido una de las guías y uno de los estudios que yo permanentemente sigo realizando. Entonces, tiene 2 capítulos muy interesantes el libro, el de Ciencia, Tecnología e Infraestructuras, en la cual nos demuestra y nos enseña toda la capacidad que tuvo España para implantar y llevar a América las tecnologías que había por Europa. O sea que demuestra muy bien, porque hasta se hizo un acueducto que tenía 34 kilómetros, o sea, con eso digo todo. Y cuando vayáis leyendo veréis el interés que tuvo. También, en cuanto a instituciones, la creación de un montón de universidades, lo cual fue impresionante, y colegios universitarios, desde el principio. Es decir, que no estamos hablando de una cosa que se hizo Spock, sino al mismo tiempo que se iba haciendo el descubrimiento, se iba dotando de esas infraestructuras que luego van a ser las que van a dotar de una economía próspera, solidaria y global, como así lo define el autor del libro. Realmente, en el aspecto económico, tenemos que decir y estar orgullosos de siempre. Yo he pertenecido también a una asociación que es muy querida por mí, más pequeña quizá que la de ustedes, pero es del Galeón de Manila, y en la asociación nuestra del Galeón de Manila siempre hemos tenido ese Galeón de Manila para los españoles y Nao de la China para los mexicanos. Pues ese galeón fue el principio de una gran globalización de la economía. Entonces esto es un detalle que relata muy bien, que lo traje muy bien Alberto, y que debemos profundizar un poco en ello. Y luego, pues la introducción de una moneda única y un mercado. Se creó un mercado único que se va a romper posteriormente a partir de 1821, y con la ruptura de todas las, digamos, de la relación con la metrópoli. También la solidaria, porque los virreinatos ayudaban a los más ricos a los más pobres. Ahora vemos que esto está muy de actualidad, pero entonces ya estaba hecho. Es decir, y luego una cosa importante del tema económico, y con eso termino, y es el hecho de que la economía de América, que todavía sigue siendo muy importante, somos el segundo país en cuanto a exportaciones, a inversiones en América Latina, y ellos son el cuarto, digamos, proveedor también de materias para nosotros, para los españoles. Y os decía que muy importante, que siempre hemos tenido una idea de que parece que el sistema económico que dejó España era como muy atrasantado. Yo ahora me hace gracia porque cuando leo, y es algo que estoy meditando sobre el divulgarlo más, es lo que se llama ahora la economía sostenible, o sea que era, digamos, una economía de otro tipo. Y ya hecho con esto, pues yo hago la presentación. Creo que Alberto para mí es ya un maestro, después de leer su libro, y le paso la palabra. Muchas gracias. Bueno, gracias primero a Santos por sus palabras, que la verdad las agradezco, porque él sí que es un maestro para mí, no solo por edad, sino por excelente conocimiento. Desde que le conocí realmente no deja de sorprenderme su vitalidad, tanto personal como intelectual, así que le agradezco mucho las palabras que ha tenido. Y agradezco a Centro Asturiano acogernos, porque cuando pensé en hacer esta presentación había otras opciones, pero bueno,
¿cómo no venir a Asturias si fue el origen de todo? Así que gracias al Centro Asturiano. Gracias a ustedes por venir, especialmente a mi familia, también a mis amigos y amigas, algunos que no veía hace tiempo. Como ya no nos vemos en bautizos y en comuniones, mejor vernos en selección de libros que no en funerales. Y bien, también a Héroes de Cavite, evidentemente, porque Héroes de Cavite ha permitido que se haga este acto hoy aquí, y es realmente pues, una asociación probablemente la más activa en estos momentos en temas de hispanidad. También a los ausentes, Marcelo Gullo, que fue el que me hizo el prólogo, tuvo esa amabilidad, hoy está presentando su libro en otro sitio, estamos teniendo competencia, y también a 3 personas. Bueno, doy más agradecimientos en la introducción del libro, pero a 3 que quería destacar porque están en la contraportada, en estas frases que tienen ustedes aquí, y que me sirven de apoyo porque son 3 personalidades del mundo hispanoamericano. Pablo Victoria, colombiano, senador; Carlos Leáñez, profesor venezolano; y Alfonso Borrego, bisnieto de Jerónimo, el último jefe de Apache. A todos ellos les agradezco su apoyo en un libro que no deja de ser un español, que no trata de pontificar ni decir a los demás cómo deben hacerse, sino de escribir lo que pasó, Y también, por supuesto, a mis editores, Humberto Pérez Tomé, que está al fondo vendiendo libros, esta persona más importante hoy del acto, casi no sé yo, y también a Manolo Pimentel, son los que han posibilitado que este libro esté aquí, y la edición del libro es casi como un parto, no es nada fácil, surgen muchas complicaciones, y las han resuelto con brillantez. Y por último, quería dar una especial gratitud a los odiadores profesionales de lo hispano, porque con sus críticas, con sus insultos, nos hacen mejorar cada día y mejorar lo que decimos. También a los sicarios de nuestros adversarios, que se venden por €1, ¿no? A todos ellos, muchas gracias. Ellos ladran, nosotros cabalgamos. En fin, vamos al libro. Voy a dar primero unos créditos cuantitativos para que se hagan una idea de lo que tenemos ahora. Es una arma nuclear táctica. Esto va directamente al núcleo del problema, trata de borrar una dificultad, un estigma casi. Somos víctimas de un error, como dice Alaska, o víctimas de una burda manipulación, y el libro trata de superar eso, dando también soluciones para poder volver a unirnos. Algunos datos cuantitativos: el libro tiene 464 páginas, no se asusten, la letra no es pequeña, 12 capítulos divididos en 3 partes, 24 imágenes, 204 notas a pie de página, 261 referencias bibliográficas, la mayoría de autores europeos e hispanoamericanos, porque lo que resulta difícil es encontrar autores españoles que hablen bien el Imperio Español, y 113 momentos de reflexión. Yo siempre en mis libros trato de aportar cosas, no solo datos, sino también enfoques, ¿no? En este caso hay 113 momentos durante el libro en que invito al lector a pararse y pensar un poco en lo que ha leído, porque seguramente le sorprenda, pero por supuesto tiene su aquello, está hecho a posta. Empezaremos con 2 frases de 2 autores también del otro lado del Atlántico, y 2 autores contemporáneos. Octavio Paz, mexicano, moderno, que en su libro Sor Juana Inés de la Cruz, o Las trampas de la fe, decía lo siguiente: nuestra historia es un texto lleno de pasajes escritos con tinta negra y otros escritos con tinta invisible. Uno de los periodos que han sido tachados, borroneados y enmendados con más furia ha sido el de Nueva España. ¿Por qué? El segundo, de Julio González, un argentino, que dice: la historia, además de ser saber de lo acontecido, es prognosis, un conocimiento anticipado del futuro, y su falsificación el camino que conduce al fracaso y a la destrucción de las naciones. Si los estados hispanos están fracasando, están en periodo de decadencia, hay que preguntarse si no es por esa falsificación de su propia historia. ¿Cuál es la misión que nos proponemos? Aportar nuevas armas para ganar la guerra cultural que nos lastra, con 2 objetivos: pasar del autodesprecio hispano a la mirada apreciativa. Una de las aportaciones del libro es lo que yo llamo la historioterapia. Ya ha habido algún historiador de mente plana que me lo ha criticado sin leer el libro, pero vaya, lo que yo defiendo es algo muy sencillo, que la historia está relacionada con la psicología, y porque la autoestima de cada personaje tiene que ver con la autoestima colectiva, igual que la familia pequeña de la familia extendida, que es bien la nación o bien el modelo cultural
al que pertenece. El segundo objetivo es liberar la historia del mundo hispano, que está secuestrada. ¿Por qué? Por tonos lastimeros. Todo el mundo está quejándose de lo malo que fuimos, tremendo, ¿no? ¿A través de qué? El nuevo relato veraz y, ¿por qué no?, empoderante. Se puede ser veraz y empoderar, una palabra posmoderna, pero ¿por qué no utilizarla, ¿no? ¿Cómo? Pues explorando los procesos que construyen e imponen el relato dominante en cada época y desvelando los sucesos históricos que han permanecido ignorados o manipulados por oscuros intereses. Y es que hay que pretender, hay que lograr que las hojas de nuestros supuestos o reales errores no nos impidan ver el bosque de nuestros aciertos. Porque la tesis del libro es que, evidentemente, cualquier gran empresa o pequeña empresa, el Imperio Hispánico fue una grandísima empresa, tiene, debe y haber. Pero lo que cuenta al final, ¿qué es? Pues la cuenta final de resultados, ¿no? El saldo neto. Y mi defensa es que el Imperio Hispano fue el imperio con mejor saldo neto de la historia. Por eso nos atacan. Y en realidad nos jugamos mucho. Nos jugamos nuestra historia, autoestima personal, como he dicho, está relacionada con la colectiva. No es lo mismo, es decir, que tu abuelo fue un violador, un genocida y un ladrón, que decir que fue un gran hombre. Esto afecta a tu autoestima. Igual ocurre con la autoestima de un pueblo o de un, en este caso también, modelo cultural. Y el futuro colectivo. Esto ya es, para decir, un momento de reflexión. ¿Qué pasa con la autoestima? La autoestima colectiva es muy importante. ¿Por qué? Porque la economía, ¿qué es? Un estado de ánimo, ¿no? Bueno, pues vamos a ver cómo está la autoestima de los españoles. Esto es una encuesta oficial, el Pew Report, hace todos los años encuestas, esta fue desde 2015 y 2017. La pregunta era, nuestra gente no es perfecta, pero nuestra cultura es superior a otra. Esa era la pregunta a la cual respondió que sí, el 89% de los griegos. Es verdad que no es un ejemplo a seguir, porque, esto hay que matizar, un exceso de autoestima también es negativa, sobre todo cuando normalmente no está fundamentada en hechos ciertos. En el caso de los griegos es que se sienten herederos de algo que pasó hace 2500 años. La situación económica de los griegos pues no es la misma que había en tiempos de Atenas, de la escuela ateniense, ¿verdad? Pero, el peor país de Europa es España. Los españoles no se sienten herederos de lo que pasó hace 3, 2, 4 o 5 siglos, con cosas tan importantes que yo trato en el libro, como la escuela de Salamanca. ¿Por qué? Porque nos lo han robado, ¿no? Nos lo han robado. Lo que hay que tener para que un país funcione es una autoestima en torno al 50%, como tiene, por cierto, Alemania, a pesar del nazismo. ¿Por qué será? Porque no son tontos, igual van a media más, no son últimas. En fin, ¿por qué? Porque saltan el nazismo. No son tontos, se quedan con lo mejor. Como cualquier persona hace su vida, ¿no? Va al psicoanalista, sí que tiene problemas, pero al final le dice el psicólogo, chico, para andar por la vida, olvida ya lo pasado, supera los traumas y ponte a tener una autoestima buena, ¿no? Inglaterra, curioso el caso de Portugal, otro imperio supuestamente parecido al nuestro, que tiene una autoestima mucho más alta. ¿Por qué? Porque ellos no han sufrido una leyenda negra. ¿Por qué? Porque eran aliados de los ingleses. Vale. Seguimos. Por lo tanto, tenemos un problema, Houston, tenemos un problema psicocultural. ¿Qué es? Que hemos matado al padre, pero de verdad. Porque negamos nuestro propio ser, negamos nuestro legado y nuestro linaje. El hecho diferencial del mundo hispano es el mestizaje, no otros. Y ello nos lleva a una neurosis de la victimización. Nos quedamos en el papel de víctima permanente y eso realmente nos lleva siempre al fracaso, a un harakiri histórico-cultural. ¿Qué pretende hacer este libro? Pues un proceso de coaching histórico-cultural que luche contra nuestras creencias limitantes y obsesiones fatales. Por ejemplo, el falso mito del paraíso prehispánico, luego veremos. La verdad, América la reconquistaron los propios indígenas que luchaban contra imperios depredadores, el Inca y el Azteca, curiosamente hoy redecorado su vida con un modelo IKEA. En segundo lugar, el falso genocidio hispano. ¿Por qué? Porque así se podía olvidar los horrores de otros imperios mucho más reales o de los propios gobiernos criollos después de la independencia que también hicieron
bastante salvajadas con los indígenas, razón por la que hoy quizás haya esa fractura social en el mundo hispano que no ocurría en los tiempos del Sacro Imperio Romano Hispánico. En tercer lugar, las nuevas o viejas obsesiones, esta manía de recuperar el comunismo, que es una receta extranjera, ajena al mundo hispano, cuando ya ha demostrado su fracaso, en lugar de profundizar y narrar a raíces lo que pasó en los 300 años que estuvimos juntos, donde realmente hubo una revolución social y podíamos replantear unas reformas sociales sobre la base de las leyes de Indias que no se hacen. O recuperar, bueno, inventar nuevas leyendas negras. En cuanto conseguimos derrotar una leyenda negra, por ejemplo, la Inquisición, ya hasta Henry Kamen, que es un anglófilo, un inglés hispanista, reconoce que como mucho hubo 3.000 víctimas en todos los siglos de historia, y en América como mucho 80, cuando derrotamos una leyenda negra, surge otra, en este caso, el esclavismo. Ahora resulta que el Imperio Español fue el más esclavista, lo cual es falso, y así lo digo en el libro. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, que en todo proceso psicológico, ya lo dijo Jung, tenemos luces y sombras. Es decir, no hay que llevarse las manos a la cabeza. Toda gran empresa tiene luces y sombras, como cualquier persona, aciertos y errores. Por cierto, en el caso español, menos de los que nos achacan, pero tuvimos errores. Ahora bien, tuvimos luces. Las luces dominan sobre los errores. También hubo otro tipo de luces, y hoy otro tipo de sombras, que hay que tener en cuenta. ¿Cuál ha sido el momento cúspide, no digo solo del mundo hispano, probablemente de la civilización occidental? Pues, igual alguien me sorprende, pero los virreinatos de Nueva España y Perú. Cuando va Humboldt, se queda alucinado. En Nueva España se cobraba más que en Europa. Tenían los mejores salarios. Había una gran calidad de vida, se comía más carne que en Europa, que un dato para tener de la civilización que había. Tenochtitlán, México, era la ciudad más bella del mundo, y Nueva España era el polo comercial del mundo, que unía Asia, América y Europa. Claro, eso no podía durar, ¿verdad? A la gente le interesaba que no durara, lo malo es que nos dimos el harakiri nosotros solos, pero bueno. Luego hay una luz, que es Nueva España, por simplificar. Hay una sombra, que es la actual Venezuela, que ha expulsado a 7,5 millones de habitantes. El mundo hispano tiene que elegir. Los políticos y los ciudadanos hispanos tienen que elegir. Tenemos un modelo de éxito que podemos recuperar, probablemente adaptado, y un modelo de fracaso constatado. ¿Qué debemos hacer? Parece que algunos políticos no se enteran muy bien, pero a lo mejor aquí despertamos muchos y podemos contagiar a nuestros compatriotas. ¿Qué pasó entonces en América para que hubiera este cambio de ciclo? El norte subió, el sur bajó. Pues algo muy sencillo. En Estados Unidos se dice que Estados Unidos nace en 1776. No es verdad. En 1776 lo que había era un calcetín. 13 colonias era algo ridículo. Nunca hubieran llegado a nada. No hubieran sido lo que soy. Hubieran sido un estado menor dentro de América. Pero ¿qué hicieron los fundadores a los que todo el mundo alaba, por cierto, incluso los hispanos, grandes de los fundadores de Estados Unidos, hombres de la libertad, eran la mitad esclavistas? Todos hombres, por cierto, esto no lo ha criticado todavía nuestro Ministerio de Igualdad. En el caso hispano, nuestra fundadora, la más importante, fue una mujer. Empoderadora y empoderante, motivadora y motivante. Tampoco la ha conseguido ninguna medalla póstuma nuestro Ministerio de Igualdad. Bien, el hecho es que, bueno, adoramos a los fundadores del mundo norteamericano, pero no nace Estados Unidos en 1976. Es muy importante, relato, para que vean ustedes que la historia está directamente relacionada con la psicología. Cuando nace el Estados Unidos que conocemos hoy, el imperio, bueno, se extendió hacia el oeste. ¿Cómo lo hizo? Robando tierras, principalmente a México, de independiente. ¿Dónde está la fecha realmente fundacional de Estados Unidos que conocemos hoy? En el Tratado Guadalupe Hidalgo, 1848. ¿Qué es el Tratado Guadalupe Hidalgo? La constatación de un robo. Fíjense ustedes la diferencia que sería, tanto norteamericanos para nosotros, si viéramos a Estados Unidos como la consecuencia de un robo a la normal. Yo lo defiendo en el libro y lo demuestro, se compraron directamente a oficiales mexicanos. ¿Qué? Como lo vemos hoy,
como los grandes creadores de la democracia. Fíjense ustedes cómo cambia el relato sin mentir y cambia la percepción que tenemos de las cosas. Bueno, pues así es lo que ocurrió frente a lo que pasó en el mundo del sur, que teníamos un gran imperio integrado, policéntrico, moderno, y que hicimos un desafío autoimpuesto, dividirnos, separarnos y empezar a pelearnos entre nosotros. Eso hace que las familias que fracasan. Otra cosa que trato en el libro es cómo se crea el relato dominante a través del juego de imágenes, nombres y marcas. La marca es muy importante, por eso lo diré, por qué domino lo que domino, ¿no? Pero es un ejemplo de lo que hizo todo un hombre, Teodoro de Bie, un holandés, hacía ilustraciones. ¿Por qué era tan importante en el siglo XVI hacer ilustraciones? Porque la gente no sabía leer. La gente lo que hacía era mirar. Tienen ustedes estas dos imágenes. A la izquierda, o a su derecha, tienen el mundo español. Los españoles comían niños, mataban gente, cortaban y vendían piezas humanas. No lo hacían. ¿Saben qué lo hacían? Mantecas. Pero era importante borrar ese pasado, creando un relato falso. A la derecha, sin embargo, tienen la narración ilustrada del mismo autor sobre la colonización, que es así, de Francia, sobre Florida. Ahí tienen los indígenas, por cierto, unas ruinas, casi amazonas, contentas de que sea el señor francés cómo cultivar la tierra. Esto es lo que pasaba entonces. Hoy, ¿quién hace esto? En fin, lo mismo. Ahora la gente sabe leer, pero no ver. Con lo cual, la imagen sigue siendo fundamental. Y esto también lo trato en el libro, con ejemplos recientes de series de películas, videojuegos, etc. Doble vara de medir. Y ahora vamos a la marca. ¿Por qué llamo al imperio el Sacro Imperio Romano Hispánico? Porque, venciendo nuestro estado de el escudo de Carlos V, el primero de España, uno de los de la sala conocen muy bien, bien, es un escudo integrador, ¿verdad? Tiene todo lo que era su territorio. Esto es una águila bicéfala que lastimosamente hemos perdido, porque en el fondo es lo que somos. Los hispanos miramos a Europa y miramos a América. Somos bicéfalos, ¿no? El valor de las marcas en la historia. ¿Qué pasa aquí? Bueno, pues que es lo importante, es muy importante es estudiar historia, pero también la imagen que nos llega. Tenemos un imperio que fue el Sacro Imperio Romano Germánico. Es una marca de éxito, de prestigio. Incluso los reyes españoles se mataban, se morían por ser emperadores. Alfonso X se arruinó, se volvió casi loco. No lo consiguió porque el Papa temía a los españoles, otra historia que también cuento en el libro. Y, bueno, pues no le nombró. Carlos sí lo consiguió, a costa de la financiación que dio de Castilla, y fue realmente casi uno de los pocos emperadores reales, porque sí tuvo poder, lo ejerció y tuvo un modelo que si llega a triunfar, hubiera sido impresionante, que eran las universidades cristianas, que dio vida a todo el mundo cristiano frente a los musulmanes. Pero los protestantes lo pararon y le surgieron nada más que guerras de religión. Él se consideraba rey de dos mundos. Está Antonio Varela, que dio este dato, cuando fundara la Universidad de San Marcos, ¿no? Se consideraba rey de dos mundos, pero era emperador, porque ¿dónde estaba el territorio más emergente? A otro lado. El Sacro Imperio Romano Hispánico. ¿Por qué no se llama así? Es verdad que otros nombres ya lo han criticado, como historiadores de mente clara, diciendo que, bueno, ¿cómo se me ocurra nombrar a posteriori algo que entonces no se autonombraba así? Bueno, es que en la historia pasa esto, ¿no? Los de la Edad Media no sabían que estaban en la Edad Media hasta que se inventa este concepto mucho después. O el Imperio Bizantino se llama Imperio Bizantino mucho después. Utilizamos etiquetas, marcas explicativas para hacernos ver qué es lo que ocurrió, para entender lo que ocurrió. Bueno, la marca que mejor define lo que ocurrió durante los 3 siglos es el Sacro Imperio Romano Hispánico. ¿Por qué? Porque fue realmente el que sucedió al Imperio Romano, no el germánico. No era sacro. Rompió con la Iglesia, aunque formalmente el Papa sí coronaba al emperador, hasta que Napoleón se autocoronó. No era romano, no hablaba latín. No era un imperio. Eran unidades separadas, soberanas. El emperador casi era una figura muchas veces decorativa, salvo en algunos casos, como fue con Carlos V. Y no era escasamente germánico. Rusia no formaba parte. Se hablaban lenguas germánicas, pero había otros muchos pueblos. Es un fake. Pero
tenía prestigio. ¿Por qué? Porque su marca es hoy el sucesor del Imperio Romano. Falso. ¿Quién llevó todas las aportaciones del Imperio Romano plus ultra, más allá? El mundo hispano. Lo defiendo en 4 capítulos. Luego veremos, también derecho, filosofía, infraestructuras, economía. Fue el Imperio Hispánico el que realmente llevó el romano más allá. ¿Por qué no se domina así? Porque no nos metemos bien. Es verdad que algunos creerán que es mejor la denominación monarquía católica, que no está mal, pero ¿qué pasa con la monarquía católica? Que sirve para que los protestantes digan, uff, los protestantes aman el Sacro Imperio Germánico. También los ilustrados franceses, que también odiaban al mundo católico. Luego, ¿qué pasa con la monarquía católica? Que lo que se suscita es el odio de todos los que no son católicos. Lo segundo es que está bien, pero es que fue mucho más. Entonces, ¿por qué reducir el sacro? Ya dice, pero también fue otras más cosas, ¿no? Entonces tenemos que entrar en la batalla del marketing, y por eso es mi libro un marketing histórico-cultural. Bien, hemos dicho ya lo que es el caso del sitio compartido, el Sacro Imperio Romano Hispánico. También aquí comparo lo que fue la actitud de Estados Unidos en la guerra de México y Cuba. Creo que doy datos interesantes de cómo se comportó en esos casos, de manera nada honorable. Pero después, como digo, dedico 4 capítulos a lo que nos ha unido y ha separado el hombre, que es la parte romana hispánica. Aquí me refiero brevemente a que tuvimos un buen gobierno. Esto es curioso, ¿no? Cuando la mayoría de otros países ahora mismo están con una deuda tremenda, corrupción, división, pues un buen gobierno. Unas leyes ejemplares. ¿Por qué? Porque tuvimos a 5 fundadores excepcionales. Más, pero mínimo, doña Isabel, Fernando, Carlos, Felipe y el cardenal Cisneros. Podemos unir a Juana, podemos unir a Isabel de Portugal, pero estos son los 5 magníficos, que son de una categoría probablemente como no ha habido otra igual, porque su modelo duró 300 años. El de los fundadores de Estados Unidos veremos si llega. Leyes ejemplares e innovadoras en el terreno de qué? Terreno de los derechos sociales, derechos humanos. Es que fue totalmente innovador, totalmente rompedor. Tenemos los primeros convenios de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo. Doy datos, doy hechos de qué había en esas leyes. Algo completamente moderno que hemos ocultado, que no estamos valorando nosotros, copiando lo que hay fuera. La ilustración, el segundo capítulo, la ilustración de la Escuela de Salamanca. Claro, la tesis que dicen allí es que no ha habido ilustración hispana. Bueno, la ilustración moderna surge con la Revolución Francesa. Hay gente que compra este relato como compramos todo, ¿verdad? Somos bastante bobos en general, ¿no? También certificó el calificativo hispanobobo. Lo tengo en el libro, en otros libros anteriores, que es aquel que lanza piedras contra su tejado pensando que no le va a dar la cabeza. Bien, la ilustración realmente, y lo demuestro, surge en el siglo XVI, con los medios escolásticos de la Escuela de Salamanca, que fueron no una escuela, fue una red de escuelas, con universidades en Portugal, entonces compartíamos Imperio y en América. En el siglo XVI se borró todo lo hispano, porque el modelo que se impuso, el franco-anglosajón, así lo quiso. Pero hay pruebas de cómo todas las aportaciones modernas tienen su origen, tanto filosóficas como científicas. Saben ustedes que antes de Newton y Galileo, Domingo de Soto ya decía lo que era la ley de la gravedad y otras cosas. El siglo XVI estuvo dominado por los hispanos en las matemáticas, en la astronomía, en la tecnología y en la filosofía. Los mayores filósofos del siglo XVI no son Descartes y Spinoza, por favor, son discípulos los dos de Francisco Suárez. Federico Suárez y Loreto Vitoria son los 2 mayores filósofos del siglo XVI, a la altura de Aristóteles y Platón, ignorados por hispanobobos, los conocemos, otros no, otros no nacen personales, business, claro. El misterio es que la ilustración no nace en la guillotina de las calles de París y en la sangre que produjo, nada, muy ilustrado, sino en los debates serenos de la Universidad de Salamanca. Y así lo demuestro en un capítulo dedicado a esto. También 2 capítulos, no voy a entrar, porque ya ha comentado Santos sobre la ciencia, tecnología
e infraestructuras, es muy curioso, porque ahora mismo el problema de América fundamental es la falta de infraestructuras modernas. En la época virreinal tenía las infraestructuras más modernas del mundo. En las hidráulicas, en los caminos, en los puertos, en los puentes, en las ciudades, en las catedrales, todavía ellas hoy, patrimonio de la humanidad. ¿Cómo se hizo eso? Porque el oro se quedó. No hay que ser muy listos, ¿eh? Cuando no se financian solas. Pero vean el libro, porque las infraestructuras, contaba Santos, son faraónicas. Lo que pasa es que, claro, como lo hicieron los hispanos, se ahorra. Y el cuarto, bueno, el último capítulo, la economía, donde demuestro que la primera unión económica y monetaria es la hispana. Una moneda común, era de 8, con fondos de cohesión entre los virreinatos más ricos y los más pobres. Es decir, la solidaridad interterritorial la inventan los hispanos, también borrado, porque nos dejamos imponer un relato fuera. Y la otra parte es lo que todavía nos une, milagrosamente. Quizás sea porque una cosa que nos une es la religión. No solo la religión, la lengua, la cultura y el mestizaje. Saben ustedes que cuando España se va de allí, el 30% hablaba español solamente. Si hoy se habla el 95%, es gracias a los gobiernos criollos. Fue un milagro, porque hubo algunos dirigentes que querían imponer el inglés y el francés. Entonces, como hoy, yo tengo discusiones, ya sí o no, con separatistas que dicen que la lengua común de ellos con el resto del mundo hispano no es el español, es el inglés. Claro, prefieren hablar de inglés que español. Renunciar a una ventaja. ¿Por qué? Alguien debe tener mucho interés en que el español deje de ser la segunda lengua más hablada del mundo y que nosotros no lo utilicemos y que la gente hispana esté criticando el español para someterse a un vasallaje anglosajón. Digo, con el idioma, esto no puede ser casualidad. No podemos ser tan tontos. No podemos, o sí. Y otra cosa que digo es que existe un humanismo, un liberalismo humanista hispano, que es distinto al individualista escocés. Y que es un liberalismo que funcionó. En España no, porque estamos siempre en bancarrota, con las guerras de religión y otros problemas, pero sí en América, sí en América. Y ese modelo humanista hispano se puede recuperar, creo yo, como modelo para la segunda globalización. Y acabamos con dos capítulos finales, en la última parte, que es la comunidad hispánica, es decir, lo que puede volver a unirnos. Aquí doy dos capítulos, uno donde comparo a Cortés con Bolívar, punto por punto, y me pregunto cuál de estos dos personajes es mejor referente para el mundo de hoy. Bueno, pues evidentemente mi apuesta es por Cortés, pero doy datos. Yo doy un dato que igual no conoce, y es que Bolívar, que era masón, acabó prohibiendo la masonería. La pregunta es ¿por qué? Bueno, lean el libro y lo sabrán. Y el último capítulo es una comunidad hispánica para hacer frente al dominio chino y anglo. ¿Por qué? El mundo hispano es la loncha de queso entre dos panes. Como no nos unamos, nos van a fundir. Ese es nuestro futuro. Igual otros les cuentan otra historia. Esto es la realidad. Entonces, para no ser Sinoamérica o Angloamérica, hay que volver a ser Hispanoamérica. Y para eso yo propongo un decálogo para la acción. Le doy medidas, sigo trabajando en eso, para transformar un modelo olvidado de éxito en una palanca para ponerse en marcha. Todo esto en que vamos, una sanación, como cuando muere el psicólogo, va a sanarse ¿para qué? Para pasar a la acción. Esto es estereoterapia, donde también trabajo con fuentes de psicólogos importantes. En realidad, ¿en qué se refiere esto? Como cualquier ser humano, el mundo hispano tiene que hacer el viaje de héroe. Esto ya trabajó Joseph Campbell, o Gustav Jung. Todos debemos enfrentarnos a nuestros monstruos internos y externos para salvar nuestro verdadero ser, nuestra alma, nuestra esencia, la dama, ¿no?, del mito. El dragón, ¿de qué vencer al dragón? ¿De cómo vencer al dragón para salvar al alma? El alma es la hispanidad. Bueno, ¿quién es el dragón? No quiero, quizá el escudo inglés, nothing personal, es business, aquí son leones, no tengo que poner esto, pero igual aquí ya sí, es el dragón chino. El año que viene es el dragón chino, no se esconden, ¿no? Frente a eso, ¿qué podemos hacer? Bueno, recuperar la dama. La dama hispana es la música, es la lengua, es la alegría que nos une, una forma de ser, una forma de ver la vida. O como decía Juan Luna, un
pintor del siglo XIX, de filipino, antes de que hubo la guerra con Filipinas y Estados Unidos, matara a millones de filipinos, cosa que a Filipinos han olvidado, milagrosamente. Este cuadro es España guiando a Filipinas. Es una España romanizada, ven que tiene aquí la hoja de laurel del César. Es una España romanizada que guía a Filipinas, pero van juntas en pos de un final común, que es lo que podíamos hacer y debemos hacer. ¿Cómo lo hacemos? Pues uniendo, lo que yo sostengo en mi libro, lo romano con lo propiamente hispano en el Sacro Imperio Romano Hispánico. Esto es lo que nos lleva a lo que defiendo en este libro. La sirmanía ha llegado para quedarse. Compren el libro, que además está en una época estupenda, la realidad es ahí cerca, es un regalo estupendo, no lo digo porque lo he escrito yo, es que realmente es un regalo estupendo, así que muchas gracias por su atención. Sí, yo creo que vamos bien de hora. Bueno, evidentemente ha sido impresionante. Muchas gracias, Alberto, por lo que has comentado. Si me permite muy brevemente, porque no me puedo callar, al comienzo has empezado diciendo estadísticas de cómo se perciben los distintos países de Europa. Quisiera resaltar un hecho que ya lo he comentado en algunas otras ocasiones, en algunos actos. El Instituto Elcano, que es un referente para el mundo de la geopolítica hispana de España, sacó un informe sobre también basado en este tipo de estadísticas, preguntando a distintos países de Hispanoamérica, 15 o de los veintitantos países hispanoamericanos, la pregunta siguiente: ¿qué país o nación fue relevante o más importante en los siglos XVI, XVII y XVIII en su país? Por ejemplo, en el caso del Perú o en el caso de Argentina. Se lo preguntaron a unas personas de 18 años adelante. La media es que el 40% no dijo España, dijo otro país. El 40%. Y si nos vamos por edades, mientras más mayores eran los que contestaban, evidentemente la media bajaba a 18 o 20%, pero a los que son de 18 años subía más todavía del 40%. Es decir, estos 300 años que ha estado contando Alberto, para mucha gente ahora mismo de Hispanoamérica, esos 300 años, pues como que España no tuvo importancia. Muchísimas gracias, Alberto. ¿Hay alguna pregunta? Muy breve, por favor, pocas preguntas. Sí, adelante. Si hay alguno que quiera hacer alguna pregunta, Alberto. ¿No hay ninguna pregunta? Pues sí. Una duda que siempre tengo. ¿Por qué perdimos la mitad de Sudamérica y por qué Brasil es tan grande y luego nos quedó los países hispanohablantes más reducidos? Yo es que nunca he entendido por qué se hizo tan grande Brasil a costa de... Bueno, porque los portugueses incumplieron el Tratado de Tordesillas. Es verdad que también se aprovechó en un momento dado, la época que estuvimos juntos, donde, bueno, no era un problema que Brasil se ampliara, porque al fin y al cabo éramos parte del mismo imperio, pero los portugueses, fíjate que cuando el Tratado de Tordesillas había varias propuestas, ¿no? La de Colón, que era más reductora, la de los reyes, que era neutral, la del Papa, que era neutral, y el rey portugués pidió más hacia el oeste, ¿no? Es decir, más terreno hacia el este. Los reyes españoles aceptaron la propuesta del rey portugués, y sin embargo Portugal violó el Tratado de Tordesillas y nosotros ya entonces éramos muy ingenuos, ¿no? Es decir, no era... Luego hay otro momento en el que Brasil también se engranda, que es cuando las guerras de independencia. Y es una cosa que hay que aprender. O sea, el resultado de la gran independencia no fue la división de América en 20 repúblicas, sino también su reducción del terreno, tanto por el norte. Porque claro, cuando nosotros nos peleamos, alguien sale ganando. Eso es una cosa que los españoles no hemos aprendido. Cuando nos peleamos entre nosotros, alguien se frota las manos. Alguien va a ganar esa batalla, porque divide y impera, ¿no? Y entonces, ese momento de debilidad, de los enfrentamientos eran primero con España, luego entre las propias repúblicas que tenían fronteras inexistentes o artificiales, Brasil lo aprovechó, ¿no?
Esa es la razón, las razones por las que porque la incumplió el Tratado de Tordesillas realmente, y le dejamos, como hemos dicho en otras ocasiones. Sí. Solo quería hacer una pregunta. Realmente, con un imperio como el que nos ha descrito y con una fuerza como la que tiene, ¿cómo es posible que se disolviera? ¿Son los ingleses tan poderosos, tan inteligentes como para habernos conseguido destruir de esa forma? Bueno, yo creo que es una mezcla de cosas. Yo tengo un amigo, aquí hay un amigo inglés, o sea que no nos vamos a meter con los ingleses, pero tengo otro amigo inglés que es del Foreign Office y le mandé mi libro, el libro de la leyenda negra, porque además habla español, es una española, yo lo conocí haciendo entrenamientos, y me dijo, lo vimos por Zoom en la época de la pandemia, y dice, mira, yo doy por supuesto que todo lo que dices tú es cierto. Ahora bien, esto os ha pasado porque os habéis dejado. ¿No esperaríais que si apoyabais vosotros a la Revolución Norteamericana no hiciéramos nosotros lo mismo en el sur? Es decir, ¿en qué mundo vivís? Es decir, si os hemos atacado, ¿por qué? Pues porque sí, porque es un contrincante terrible al que había que vencer. Ahora, si no os habéis defendido, chicos, no es culpable. El tema es que parte razón tiene. O sea, hay una parte que realmente el mundo funciona de una manera que los hispanos no nos damos cuenta. Es como si estás jugando al póker y ves que hay dos que hacen trampas. Hombre, tienes dos opciones. O te levantas de la mesa y del mundo es difícil marcharse, o haces tú también trampas. Lo que no es normal es que sigas jugando al póker poniendo cara de póker, ¿no? Cuando alguien está en una mesa, no decía alguien, no, es una mesa, no sé quién es el tonto soy yo, ¿no? Entonces hay una mezcla de cosas. Ellos han jugado siempre a lo mismo, nothing personal, just business. Decía Rob Palmerston, Inglaterra no tiene amigos permanentes, no tiene enemigos permanentes, tiene intereses permanentes, y los han defendido toda su vida, cualquier gobierno, independiente del color, mientras que en España cada gobierno defiende su propio interés. Lo estamos viendo, ¿no? Cada sí difícil ganar la partida, es así un poquito. Bueno, y la última pregunta, sí. No es una pregunta, simplemente agradecerle a usted porque cuánto ha investigado para todo lo que tiene ese libro. Y cuando uno está en Hispanoamérica, pues oye, y también aquí, que esos barcos venían cargados de oro y de plata. Uno no lo ha visto, pero sí, también esos barcos iban llenos a América de saber, de alimentos, de animales, de todo. O sea que, bueno, a ver si somos justos en opinar. Claro, yo digo, hay mucho esfuerzo en este libro, como todos los libros que yo hago no son cosas de 3 meses, me lleva 2 años hacer un libro, ¿no? Primero un año de documentación y un año para reescribirlo, ¿no? Así que intento aportar cosas, creo que aporto cosas al debate histórico, que por supuesto no es cerrado, no tengo toda la verdad, pero sí parte de la verdad y la demuestro, ¿no? Evidentemente, sabe que era el quinto real de lo que nos llevaba venía a España, el quinto real. No hubo mucho oro, hubo más plata, pero hay una cosa curiosa, tú ya leí un dato, saben ustedes que las minas de plata ahora son concesiones a empresas canadienses, desde hace mucho tiempo, ¿no? Y en el último siglo han sacado, bueno, los últimos años han sacado mucha más plata los canadienses que toda España en todos los 3 siglos, pero de eso no se habla, Y evidentemente que hubo un intercambio. Yo en un tema que hablo de la gastronomía, por ejemplo, nosotros nos enriquecimos con el chocolate, la patata y tantas cosas, pero ellos también, una gallina, muchas cosas que la naranja, ¿no? Que no tuvo un enriquecimiento mutuo. ¿Por qué? Porque éramos un imperio integrado pero policéntrico. Y ese modelo que funcionó, para mí, fue una de las cimas de la civilización occidental, por algo, alguien lo está criticando. Sí, me estaba comentando. ¿Sí? Personalmente soy psicólogo y conozco a Alberto. Lo importante de la palabra, ¿no? En el campo de la psicología la palabra tiene un valor tremendo. Y lo hispánico tiene un valor tremendo. Entonces es curioso porque hace poco estaba hablando con un amigo de Naranja en la FESIM, que es la que organiza las jornadas iberoamericanas, y me dice que lo de hispano ya no se lleva, eso ya no existe. Por lo menos os invitaría a todos los que estáis aquí que no hablemos de Latinoamérica, sino de Hispanoamérica.
Y a ver si vamos animando al cotarro a que todo el mundo empiece a ponerse ese chip. Por supuesto, no lo espero del gobierno que tenemos ahora. Espero que se anime el cotarro un poco. Gracias, Alfonso, por sacar este tema, porque dedico medio capítulo a hablar de los nombres. Claro, quien denomina, domina. Es una frase también que comparto con Carlos de Áñez. Quien denomina, domina. Algo muy curioso. Y ni los españoles ni los indígenas pusieron nombre al continente americano. América fue fruto de unos cartógrafos oscuros de Centro Europa, con la tesis un poco, que hemos asumido estúpidamente, de que quien descubrió América no fue Colón, sino Américo Vespuccio, que probablemente nunca llegó a América. Quien se llegó fue el segundo de a bordo. Como eso todo lo demás, o sea, nos han robado el meridiano de hierro, el meridiano cero, la gripe española, no hay COVID chino, sí hay gripe española, no fue española, y tantas cosas. Los nombres son muy importantes. Por eso mismo, yo creo un nombre. Los nombres son muy importantes. Poner nombres es cosa de dioses, fíjense ustedes, ¿no? Es muy importante cómo nombramos las cosas. Por eso creo, sinceramente, que el nombre Sacro Imperio Romano Hispánico es el que nos corresponde por la importancia que tuvo la aventura hispana. Muy bien. Sí, pues ya. También los aplausos. Vale. El señor ha perdido la palabra. Sí, perdón. Una pregunta muy cortita. ¿No estará incluido en la marca el propio fracaso? Me explico. El hecho de que el imperio sea sacro implica una bondad religiosa con respecto a nosotros que puede ser parte de esa tontería que tenemos dentro de esa propia bondad. O sea que si no hubiera sido sacro, a lo mejor hubiera sido más exitoso como los imperios que no han sido sacro. No. Bueno, pues yo les prometo que no he comprado a los que hacen preguntas, pero también me parece que me permite sacar un tema. Efectivamente tiene algo de verdad. Es decir, aquí hay un problema que es nuestra interpretación. Somos ingenuos. El vicio nacional del mundo hispano no es la envidia, es la ingenuidad. ¿Y por qué? Porque no hemos leído el Evangelio completo. Y le pasó a Olivares esto ya. Y es que cuando dice Jesús, os mando entre lobos, que sí, es el mundo. Sed mansos como palomas, esto lo hacemos muy bien, y astutos como serpientes, esto no lo sabemos. No lo hacemos. No lo hacemos. Somos mansos como palomas, queremos ser muy simpáticos, así nos quiere todo el mundo, ¿verdad? Cuando vamos fuera, es verdad, ¿no? Cuando van el ejército español, enseguida, se hacen amigos y tal, es una habilidad latina, hispana, pero hombre, hay que ser astutos, esa segunda parte no la hemos leído. Entonces no es tanto el problema sacro, sino nuestra interpretación del mundo del ser católico, del ser buenos, que hay que ser buenos, pero no tontos, y eso no lo sabemos hacer muy bien en el mundo internacional. Internamente sí, internamente somos tremendamente astutos. A otro hispano nos lo cargamos de una manera, pero bueno, fulminante. Pero cuando en un extranjero, nuestros políticos hacen poco. ¿Se hacen poco? Sí. Entonces no saben hacer nada. No defienden el interés nacional, no lo saben hacer. Frente a otro hispano sí, se le machacan. Pero frente a Estados Unidos, poco. Claro, así no podemos nunca triunfar. Bueno, muchas gracias. Ahora sí vamos a empezar a hacer la sorpresa que habíamos comentado antes. Y esta sorpresa, pues nuevamente le cedo la palabra a Alberto, que es el que va a decirlo. Bueno, mire, sigo la siguiente, es esta. ¿Cuál es mi diagnóstico final? La sorpresa viene ahora porque está bien hablar, pero hay que actuar. Hay que actuar y hay que ir a las emociones. ¿Y qué nos une a todos los hispanos? La música, ¿no? Entonces, mi diagnóstico es que el mundo hispano está como muerto, no está muerto, pero como muerto, y tiene que resucitar. Y hablando del mundo sacro del Evangelio, cuando Jesús va a ver a Lázaro, que estaba muerto, ¿qué le dice? Levántate y anda, ¿no? Pues yo creo que hay que decir, hispano, levántate y canta. Entonces les voy a poner a ustedes un desafío que es para mí, claro. Vale. La letra. Sí, tú le das aquí. La letra más. Ahí está.
Bueno, esto es entonces un experimento, es la segunda vez que me lo voy a hacer. La primera vez fue en un colegio, aquí está el director, Carlos Coira, claro que era saliendo del aire, si no, no hubiera atrevido nunca, pero no salió del todo mal para ser improvisado como todo el español. Y hoy pues es la segunda improvisación que voy a hacer con todos ustedes, si tienen el valor de salir. Si no, pues como todo mundo hispano, nunca hemos tenido miedo a nada, pues yo lo voy a lanzar, aunque sea yo solo, como diría Leonardo de Canto, ¿no? Es un himno que no les he dicho, el último capítulo también incluye un himno de hispanidad. ¿Por qué? Porque tenemos que jugar en el terreno de las emociones. Y bueno, le he puesto una música, todo esto está en revisión, estoy abierto a sugerencias, tanto de cambio de letra como de música, pero por ahora lo que hay, ya iremos haciendo lo mejor. Es un acto, por tanto, de afirmación hispana, o como dice Carlos Yáñez, de rebelión hispanista. Tenemos que hacer algo juntos, y qué mejor que cantar juntos. Bueno, quien tenga valor que me siga. Yo voy a hacer el estribillo una vez, y luego vamos a cantar. Bueno, yo voy a cantar el estribillo, quien pueda me siga, alguien no, y yo les aseguro que al final ustedes sabrán la letra de memoria. Como lo que quiero, que cuando acabe esto se van a saber la letra de memoria. Bueno, yo tampoco soy un cantante profesional, así que les pido. Siempre plus ultra, siempre más lejos, no hay límites que no superemos. Vale, pues ahora, Dani. Somos hispanos, somos hermanos, somos hijos de Isabel y Fernando. Siempre plus ultra, siempre más lejos, no hay límite que no superemos. Juana Cisneros, Carlos Felipe, grandes gobernantes del Reino Imperio. La capital de Bolívar, grandes guerreros por defender. Somos hispanos, somos hermanos, somos hijos de Cortés y Elcano. Siempre plus ultra, siempre más lejos, no hay límite que no superemos. Dejen Marina, Rita y Agustina, sus mujeres de Ernesto, Martín Romo, Martín Latino, todos están incluidos. Somos hispanos, somos hermanos, somos miembros al Imperio Romano. Siempre plus ultra, siempre más lejos, no hay límite que no superemos. Ultra que uno, siempre plus ultra. Sí, sí, sí. Adelante, hispanos. Gracias a todos, muchas gracias a los ponentes. Ahora sí pasamos a Coque.